Gonzalo Pérez Sarró, escritor y periodista, lleva mucho tiempo en busca del misterio y esta vez nos sorprende con una novela, pero que tiene mucho de realidad. La fuerza del muerto, un ser con poder sobre el espacio y el tiempo, sobre la vida y la muerte, una fascinante historia real, un misterio sin resolver. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias Álvaro, encantado de estar contigo y de estar con tu programa porque de verdad cuando una cosa es digna y cuando la divulgación del misterio merece la pena de esta forma, pues eso, tan honesta y tan noble, pues me encanta estar. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de ti también? Tu trayectoria y tus reportajes, tus libros te preceden. Bueno, nos toca hablar en este primer tramo del programa de un personaje real, que ahora iremos desmenuzándolo. Un personaje real envuelto en una trama de ficción con muchos toques de realidad que verdaderamente hacen de esta pues una novela muy especial. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Cuál ha sido el mayor desafío a la hora de escribir La fuerza del muerto? Bueno, en principio podría decir que lo fue plantarme ante el ordenador, aun teniendo ya todo, digamos, el guión de lo que quería hacer, pero la forma de novelarlo sin que perdiera su esencia de realidad, sin que perdiera ese espíritu que el investigador del misterio, sobre todo el investigador de campo, considero, como siempre he sido, vive, le apasiona y transmite muy bien cuando tiene que hacer, yo creo, un ensayo o cuando está en una entrevista como esta o hace su programa de radio. Pero a la hora de escribir una ficción y que eso se transmita de la misma manera, era mi duda, mi gran duda. Sin embargo, sí tenía claro que iba a verter en ella, en esta novela, un 85, como he calculado, más o menos 85% de realidad. Puede haber ese otro 15 de ficción para hacerlo más llevadero al lector, para convertirlo un poco más en aventura, pero sin embargo todo lo que se cuenta es real, todo lo que se cuenta en torno a un personaje extraño, a un personaje que no sabemos su naturaleza, y lo que envuelve también a la investigación de esa vida, de esa presencia entre las familias de distintos núcleos, de distintos pueblos, de distintas ciudades en las que estuvo. Y por lo tanto, lo difícil fue eso, técnicamente hablar en primera persona, narrar en primera persona y y en presente. Eso sí también perdía quizá en algunos momentos fuerzas si no lo hacía uno bien. Y bueno, después de muchas, es decir, que llevo con este caso desde el año 87, son 37 años no continuados, desde luego, en cuanto a investigación. En cuanto a escritura, igual, puedo decir que ha sido un proyecto abandonado, vuelto a recuperar, escrito, reescrito, borrado, volviendo a empezar, pero bueno, al final ha quedado tal y como yo quería, y luego ya está en que al lector también le conecte o llegue a él. Bueno, hay que decir, a mí me dijo Óscar Fábrega de Guante Blanco, oye, esto tienes que tenerlo, te va a encantar y te va a sorprender porque no es parecido a nada. Y yo dije, bueno, pues por supuesto que sí. Y de verdad que cuando empiezas a leerlo, curiosamente, lo más desconcertante, lo más increíble, es lo que es real, es lo que no se ha tocado tal y como te contaron los testigos, etcétera. Luego también hay relaciones interpersonales, cosas interesantes para una novela. Hay tramas, es una historia que avanza, hay un personaje, que ahora hablaremos de él también, porque tiene su relación con Madrid y eso me gusta, porque estamos también en Madrid misterioso. Así que quiero decir que cuando estemos leyendo esta novela y veamos una cosa muy extraña, hay que pensar que casi seguro será real. Y además te encargas también al final del todo de incluir fotografías y bueno, pues incluir un resumen de esa investigación del 87, me decías, ¿verdad? Sí, yo supe del caso en el 87. O han sido etapas. Dentro de la investigación también existe, dijo una vez Juan José Benítez, que habría que investigar a los investigadores porque te ocurren
demasiadas cosas, que unas las anotas, otras no, son a veces anecdóticas, pero con este libro me ha pasado de querer en muchas ocasiones retomarlo. La primera población donde comienza la historia, donde yo la comienzo a investigar, está a escasos 7 kilómetros de donde yo resido, y sin embargo, por muchos intentos, por mucha voluntad que ponía, y esto a lo mejor no lo entiende nadie o muy poca gente o son chaladuras de quien te está hablando, intentaba recuperar o retomar el caso o iniciar una nueva línea de investigación, y por lo que fuese no ocurría. O sea que por mucho empeño que yo pusiese tenía que llegar el momento, y esto ya sé que es a lo mejor de locos, pero así ocurrió. Y con algún testigo como el principal le pasaba lo mismo. O sea, tenía el hijo de uno de los vecinos con los que compartió estas experiencias con el personaje del que luego hablaremos, si quieres, claro, Por supuesto. y decía que coincidía a diario, era un repartidor de pan, a diario en la tienda donde él recogía el pan, y por más veces durante días, meses, años, que intentó preguntarle cierta cosa, cierta cuestión, jamás pudo, porque llegaba al lugar, le saludaba, hablaban, se volvía a casa, y cuando llegaba a casa decía, si no le he preguntado esto, mañana lo hago. Y así pasó su vida. Ha fallecido Ismael, que es precisamente el protagonista de los comienzos de estas andaduras del chino, y así me lo contaba, ha muerto, y seguramente, porque yo en los últimos meses no hablé con él, seguramente se fue sin hablar con esta otra persona, hijo de uno de los vecinos que vivió también y que supo de las historias de este personaje extraño. La gente estará preguntándose ya, pero ¿quién es este chino? ¿Quién es alguien llamado Flor de Lis? Pero ¿de quién os estáis hablando? Enseguida vamos con ello. Pero es que has sacado un tema que yo creo que es un melón importantísimo en el mundo del escritor, tanto de ficción como de ensayo, que es cómo parece que el tema del que vas a hablar está vivo. Y esto, como dices tú, nos entenderá poca gente. Parece que el tema está vivo y que a veces quiere encontrarse contigo, a veces se aleja, y a veces te pone por el camino pistas, sincronicidades, casualidades extrañísimas, personajes más extraños aún. ¿Te ha pasado todo esto? Y me refiero, por ejemplo, si nos quieres contar, por ejemplo, lo del anillo que te regaló tu mujer Marisa. Efectivamente, eso lo he tenido durante mucho tiempo callado, porque bueno, en principio porque no quería que pareciese una imitación o un querer llevar a mi historia algo como lo que le ocurrió a Juan José Benítez con el anillo famoso de Blanca, que pierde en el mar y que, bueno, intenta recuperarlo, no lo hace, pero sí encuentra un anillo luego muy misterioso sobre el que giran mucha parte de sus investigaciones y de su vida personal. Y bueno, pues esto me ocurre que, mira, lo llevo y casi siempre estoy tocándolo, ¿no? Es algo que no sé el por qué tampoco, pero no es que me moleste, pero como, no lo sé, que me atrae el tocarlo siempre. Bueno, pues como digo, este proyecto o este libro y la investigación han durado casi 37 años, y resulta que esto ocurrió pues a mitad de ese periodo de tiempo que Marisa se encuentra, no se encuentra, ella dice que se lo dieron, pero yo estoy siempre seguro de que me dijo que se lo encontró, no le apetecía, no le parecía demasiado atractivo y me lo regaló. Y yo, bueno, no soy de llevar tampoco muchas, ahora por lo menos durante un tiempo, adornos y demás, pero este anillo me lo puse. Y he estado escribiendo montones de veces, incluso me lo he quitado, lo he depositado encima del teclado, lo he llevado puesto, enredo mucho con él, y jamás me había dado cuenta, porque este personaje, como tú ya has avanzado, el chino, se hacía llamar Flor de Lis o Lis. Luego descubrí durante la investigación el que será su verdadero nombre, y en una de las ocasiones que miro el anillo, me doy cuenta que lo que para mí era una filigrana,
un dibujo ornamental, pero sin ningún, digamos, sin ninguna representación concreta de algo, me doy cuenta de que en realidad esa filigrana la forman 3 flores de lis cruzadas, una en un sentido y las otras 2 en ambos flancos en el otro sentido. Y entonces me doy cuenta de eso, que es una tontería, que es una casualidad, que a lo mejor no nos lleva a nada, pero son guiños, para mí siguen siendo guiños que te da este mundo misterioso dentro del misterio. Luego descubrimientos como leí pero después de casi terminar la obra, leí de un libro de Stephen King que nos habla sobre la escritura, de cómo se escribe y demás, y las vicisitudes que ocurren en el escritor, y me llama la atención algo sobre el simbolismo que encierran ciertas obras, o casi todas las obras, y el tema. El tema no según el que nos dicen a lo mejor o pueden instruir en alguna clase de escritura, sino según su criterio. Y que muchas veces ni siquiera el autor concibe o sabe de ello, es consciente de ello. Y precisamente me di cuenta que efectivamente algo que además es un tema que quizá me inquieta, ¿no? Y es la presencia de la juventud y la senectud en este libro. No digo una lucha, pero sí hay una presencia grande, y desde el propio título de La fuerza del muerto, referente a un capítulo de un colectivo, de una tribu en la que los ancianos que no consiguen ya fuerza o energía para poder alimentarse, conseguir el alimento, pues se basan en el miedo para atemorizar a los jóvenes que tienen que hacer un tributo a ellos, y que precisamente de ese capítulo de un escritor y un investigador saqué lo de La fuerza del muerto, y vemos de nuevo el enfrentamiento o esa búsqueda en toda la novela de jóvenes y por otro lado ancianos o personas que pueden conservar la sabiduría y mucho más que eso. Es buenísimo, ¿no? Todo esto que cuando un tema te engancha, cuando un tema te atrapa, aunque haya sido una investigación discontinua, no sin parar desde el 87, pero siempre ha estado por ahí, pululando, pues eso, como decíamos antes, que parece que hay momentos en los que te llama o te quiere llevar a ciertos lugares, eso que podríamos llamar, pues no sé, las musas o cualquier otro tipo de fuerza o de ímpetu hacia la escritura. Vale, pues sí. Ya está, ya no vamos a torturar más a la gente. Venga, ¿quién es el chino? Y pues sobre todo, ¿cómo era? ¿Cómo lo describían aquellos que lo conocieron? Bueno, es lo más difícil. O sea, yo siempre siento vértigo cuando en las rutas llegamos a un lugar emblemático junto a un convento franciscano, porque siempre en las rutas elijo un lugar que sea, bueno, pues visualmente atractivo, en el que nos reunimos y ahí se reflexiona sobre todo lo que se quiera preguntar y demás, pero es también donde hablo del tema estrella. Y en esta del chino siempre me cuesta, comienzo a contar anécdotas porque son casos tan cotidianos, tan nimios, tan del día a día en un pueblo, a lo mejor como Millanes de la Mata, que es un pueblo pequeño, o en Usagre, otra de las poblaciones donde estuvo, se dan de la manera, pues eso, tan nimia que es difícil contar y yo creo que atraer el interés. Sin embargo, mágicamente ocurre que siempre ese interés que suscita este personaje es por la naturaleza ya de por sí que transmite en esas experiencias, pero también en su definición. Bueno, como tú me preguntas, es más fácil y además es la forma quizá más fuerte, más potente de hacerlo, porque los testigos no saben ni siquiera ante quién están. Fue un personaje que en los años 50, a mediados de los 50, aparece en la población de Millanes de la Mata. Luego sabemos del rastro de él también por Usagre, por Sevilla, por Huelva. Incluso dicen, hay constancia a través de cartas de haber estado en Ceuta, en el Sáhara, un recorrido que me llevó una investigación por lo tanto muy ardua y muy laboriosa, donde en 2 focos
es donde más información obtuve, que es en Millanes de la Mata y en Usagre. Bueno, sus vecinos, unos me dicen, lo que sí es cierto es que era distinto a los demás. En poblaciones como Millanes, que lo tengo más cerca, sé cómo se vestía por fotografías de aquella época, incluso posteriores. La gente llevaba pues su camisola blanca a lo mejor, y un pantalón de pana negro, y era casi la vestimenta única o casi única que tenía la población de entonces. Pero me encuentro con que este personaje lleva una vestimenta beige, de color crema, un traje que nadie entonces, era difícil que si no era un artista o un político o alguien renombrado, que llevara esa vestimenta, esa indumentaria. Y este hombre, justamente, aunque le llamaban el chino, aunque esa era la denominación, y flor de lis suena también a eso, sin embargo, no tenía rasgos orientales. Es más, en algunos de los vecinos, como por ejemplo en Millanes, jamás habían visto a un chino, jamás sabían cómo era un chino, habían tenido el ejemplo y sin embargo le llamaban el chino. Podía ser que él se definiera así, pero por otro lado decían que no lo saben, que me decía uno de Ismael que a él le recordaba totalmente al Cristo que tienen, al crucificado de su iglesia, de la iglesia de su pueblo, y sin embargo les preguntaba si tenía barba y no tenía barba, pero sin embargo otros en Usagre me dijeron sí, tenía barba. Había discusiones entre que tenía barba o no la tenía, entre si era más alto o era más bajo, sí en la apariencia, pero finalmente todos me decían que es que era o le veían como él quería que le vieran, como él les hacía que le vieran. En muchas ocasiones piensas si no era un ser de este mundo, puesto que él en una de las... convive con Ismael. La presentación fue ya de por sí demasiado enigmática porque Ismael tenía a su mujer enferma en Millanes de la Mata, postrada en la cama, y se entera a través de una prima que tiene una pensión, que en su pensión tiene a un personaje extraño del que dicen que también sana, que cura. Podría ser un sanador, podría ser un embaucador, un prestidigitador, por otras anécdotas que se dan, otras situaciones, o podría ser, como digo, un ser de otro mundo, porque Ismael, como digo, acude a él. Este hombre, después de que le hace llamar la dueña, prima de Ismael, la de la pensión, este hombre viene, se presenta como flor de lis y lleva en su mano un maletín, el vestido con traje, como he dicho, crema, color beige, y le explica la situación Ismael a este hombre, abre el maletín y con mucha teatralidad saca una especie de canica, una esfera pequeña del tamaño de una canica, que dice que le baila en la mano, me decía Ismael con esa expresión, que no se estaba quieta en su mano, como que se comenzaba a hacer giros, y en un ademán de entregárselo como talismán o algo que va a curar a su mujer, cuando se lo va a entregar a este hombre, a Ismael, al bueno de Ismael, dice que teatralmente, que se ve que fingió que se le caía, cayó al suelo y se hizo 1000 pedazos, pero curiosamente cada uno de esos fragmentos se hizo también una esfera. Algo parecido me contaba como ocurre con el metal líquido, el mercurio, pero en lugar de ser líquido se quedaron esas bolas también sólidas. Bueno, yo llegué a verlas en algún momento de la investigación. Las llevaba su hermana, porque su mujer falleció y su hermana, enferma de tuberculosis, parece ser que eso le curó y le mantuvo en conexión con el chino, porque decía que eso iba a ser, esas bolas iban a servirle para estar en conexión. Llegué a verlas, mi torpeza o que en aquel momento no reaccioné, o tuvo que ser así, aquellas bolas que ya tenían el aspecto de las bolas de pimienta negra, eran 3, las sacó como de una especie de escapulario que tenía atado al cuello la hermana de Ismael, y eran de ese aspecto, pero no llevaba yo ese día, porque ni siquiera sabía que iba a estar su hermana, la cámara fotográfica. Era un solo primer intento de acceso a la investigación,
y resulta que luego esta mujer falleció y las bolas desaparecieron. No saben si en la lavadora, me dijeron, o se las llevó a la tumba. El caso es que a veces me pierdo, Álvaro, perdona, porque No, es que es hablo apasionante. demasiado. Entonces la presentación fue esa. Transcurre el tiempo, convive con esta familia durante un mes y pico dentro de su casa, una humilde casa, era la unión de dos viviendas pequeñísimas, y este hombre apenas duerme, no come casi tampoco, y se mantiene muchas madrugadas y noches en la mesa camilla del comedor, sentado con un farol y con unos libros enormes con símbolos que no entiende Ismael, y que espía a hurtadillas muchas noches, y en una de ellas observa cómo el chino, como Flor de Lis, se va de la casa, abre la puerta y en plena madrugada comienza a andar por el pueblo sin saber a qué rumbo lleva. Ismael, sabiendo esto, continuó espiándole y en una de esas noches le siguió. La verdad es que al lugar donde fue, que es precisamente un olivar de un familiar también de Ismael, está bastante retirado del pueblo, fue espiando, digamos, a través del terreno, porque no fueron por ningún camino, fueron atravesando huertos y demás, y él escondiéndose en las paredes de piedra hasta que llegó a este olivar, y allí, curiosamente, dice que puso un filamento alrededor del terreno, prendido en cada uno de los olivos, hizo una especie de círculo, y dice que aquel material le recordó al hilo de pescar, al hilo de nylon, pero que aquello tenía aspecto de metálico, y sin embargo brillaba tanto de noche como de día. El chino en ese momento se puso como a implorar al cielo en un lenguaje que no entendía Ismael, y este hombre salió asustado hacia casa. Al día siguiente pensaba preguntarle, pero una de las cualidades que tenía este hombre, este personaje, es que se anticipaba a las preguntas, respondía sin que le preguntaran, y eso hizo por la mañana. Le contestó a lo que Ismael iba a preguntarle: ¿qué hacía usted anoche? Dice: sé que me siguió. Dice: ¿y qué hacía usted allí? Dice: bueno, pues estaba en contacto con quien oyen los hilos. Y él miraba hacia el cielo. Podemos pensar también si se trataba de algún ente extraterrestre, si era de otro mundo, de otro plano, o si verdaderamente, como muchos creen, era un enviado. No sabemos. Lo cierto es que estamos ante un ser inclasificable, a lo mejor, para nosotros, pero sin duda prodigioso, y que no pertenecía en su aspecto ni en su forma de actuar a nadie de este mundo, o por lo menos del mundo de los años 50. Y el haber encontrado su nombre, a priori su verdadero nombre, porque tampoco sí, lo sabemos, al haber encontrado su nombre, Gonzalo, ¿has podido encontrar más información a través de su nombre o sigue siendo un enigma? Sigue siendo un enigma, y de hecho he consultado a lingüistas, he consultado a profesores de distintos idiomas, lenguas clásicas, y no me saben decir ni siquiera el origen que pudiera tener. Orakorviche es el nombre, y lo sabemos porque aparece en la única carta que se conserva, la única postal que fue enviada a él, porque este hombre en Usagre fue expulsado de una pensión en la que estaba, asustados por lo que era, no porque no le sigan o le siguieran viendo como alguien prodigioso y a quien tenían ese cariño y esa fascinación por él, pero finalmente va a otra casa en la que no duerme, pero sí mantiene una gran relación con esta familia, come con ellos muchas veces, y cuando se va de Usagre es con quien mantiene, porque tenía mucho cariño por una de las sobrinas de esta casa, de los dueños de esta casa, y mantiene una correspondencia a través de postales que envía el chino desde distintos puntos, como he dicho, Huelva, Sevilla, y sin embargo hay una carta que le es enviada y devuelta a la familia, y en la que pone Orakorviche, y entonces se supone que será su verdadero nombre. Pero nada de nada, ¿no? Quiero decir, no has encontrado más información, no, puesto que es un nombre extrañísimo.
Poco Es, frecuente, por no decir imposible, en España. exacto. Él, desde luego, no venía de fuera de España ¿Se hablaba porque algo, de, perdona, del acento o de cómo hablaba? Si les vieron no, algún tipo de dialecto, yo qué sé. eso le Hablaba perfectamente. hablaba perfectamente. Lo único que en las pistas que él dio, bueno, en las conversaciones que él tuvo con los distintos testigos, es que llevaba en ese maletín y en cierto momento mostró unas trenzas que decía que era de su pelo natural, pero que se las tenía que cortar, en el caso de España, cuando entró en España, porque no era habitual y le iba a crear problemas. Algo que no ocurre, porque cada vez que parece que su presencia es comprometida en un lugar, es llamado por las autoridades y sin embargo parece salir de esas entrevistas con patente de corso e incluso con el favor de las autoridades cuando, por ejemplo, en una ocasión es detenido entonces hablamos de los años 50, muy cerca de la guerra civil, en plena dictadura, y ellos van y vienen a Navalmoral, tanto Ismael como el chino, en bicicleta, a veces en horas intempestivas, y les para la Guardia Civil, no a él, al chino le dejan pasar, y sin embargo a Ismael le paran. En cierta ocasión él va desde Millanes hasta Plasencia para ver a esta hermana de Ismael, que está enferma de tuberculosis, estaba ingresada en el hospital, y al paso por una de las poblaciones que hay en el camino, por Casa Tejada, hay ciertos testigos que le ven cómo se le cae una gorra que lleva y aparece una gran melena, un pelo, un cabello largo, algo que era inusual en aquel tiempo. Solamente podrían pensarse con todo el respeto para la profesión, en algún feriante o algún tipo de, que sin embargo eran vistos seguramente por las autoridades como maleantes o como gente que no era recomendable, y sin embargo a él nunca le pararon, nunca. Las dos veces, ya digo, en Usagre, que la Guardia Civil, el cabo, le llama a su despacho y sale de allí cuando parecía que iba a ser expulsado, iba a ser desterrado del lugar, al contrario, con todos los beneplácitos y beneficios para que si algún día se cruza con alguien no tenga que dar explicaciones. Y en el alcalde de Millanes de la Mata ocurre otro tanto igual. Ya el pueblo estaba un poco, pues incómodo con su presencia, y sin embargo le llama al alcalde y aquello parece tapar todo. Dicen los testigos que él tenía el poder de embaucar, de hacer, de crear fascinación a su alrededor, y de que todo aquello que pudiera asustar fuese muchas veces motivo de admiración. Es que, claro, algunos pensarán, pues un hippie, pero es que estamos mucho antes de la época de la explosión de las revoluciones de los llamados hippies, y estamos en España, en la España de los 50. Un personaje que por su forma de actuar y incluso por sus pintas, nunca mejor dicho, pues llamaría la atención desde luego allí por donde pasara. Además, un personaje itinerante que fue cambiando de ubicación. ¿Dónde o cuándo se le pierde la pista al chino? Se le pierde la pista en Huelva. Parece ser que, aunque hay, a través de esa correspondencia y de lo que recabó en Huelva, que fue a Sevilla y que luego fue a Ceuta, y que de ahí podría saltar a eso ya sí solo por la tarjeta postal en la que se refiere desde el Sáhara, dice. Bueno, pues el resto, podríamos decir que el fuerte es en Huelva. Digamos que Usagre es donde más información hay de él y donde los prodigios o las cosas extrañas que hace son más potentes, y luego de su existencia en Huelva también, pero ahí no llama tanto la atención. ¿Qué facultades? Hemos hablado de curación, hemos hablado, bueno, podemos mencionar algo del tema de los tesoros, pero ¿qué lista, vamos a decir así, de facultades los testigos achacan a este personaje? Bueno, pues desde, por ejemplo, lo que acabas de decir, que también en algunos sitios o por parte de algún historiador local incluso me dicen que fue un embaucador, que era un buscatesoros, pero claro, solo sabían
la referencia de lo que alguna gente del pueblo habla hoy de aquellos hechos, ¿no? Yo es que he hablado precisamente con uno de los testigos, no, con aquella persona que le acogió en su casa. Y él cuenta, y 100.000 veces lo contaba de la misma manera. Después, es que si dijéramos que es una investigación de meses en las que le he entrevistado un par de veces, sino ha sido 37 años en los que ha habido mucho contacto, muchas entrevistas, alejadas en el tiempo, muchas de ellas, y yo teniendo las grabaciones y las anotaciones en el cuaderno, seguían siendo intactas, seguían estando intactas, seguían siendo las mismas desde hacía años. Los testimonios que me contaba Ismael sobre aquel personaje. Y eso que decías, pues hay varios, sí, fenómenos como el de la aparición y desaparición de objetos. El más grande para mí es la dominación sobre la vida y la muerte, que la expresa muy fácilmente en un ejemplo que si quieres contamos luego, de una gallina. Desde luego el parecer que está en dos sitios a la vez, no sé si teletransportación o el don de la ubicuidad, o llamémosle como queramos, el hecho de traspasar barreras físicas, como en una pensión en la que, a pesar de estar cerrada cal y canto y con puertas, con ventanas que tenía enrejadas, él no entraba por la puerta porque se le puso el horario que a todo el mundo tenían en esa fonda, en esa pensión. A las 10 de la noche se cerraba y sin embargo él aparecía en su cama después de que el gran disgusto y enfado del propietario de incluso apostarse ante la puerta cerrada cal y canto, y sin embargo no verle entrar, pasarse la noche, la madrugada en vela para comprobar, ya indignado, qué es lo que hacía este personaje, y sin embargo cuando iban a su habitación allí estaba. También podríamos hablar, en cierto modo, una telepatía, porque muchas veces o constantemente, por no decir siempre, sí, sabía lo que le iban a preguntar, sabía la preocupación de la otra persona. Sí podría ser si nos ponemos, porque claro, yo le he dado durante estos años, tantos años, muchas vueltas, ¿no? Uno no se quiere engañar, uno es escéptico de entrada, pero a veces la realidad puede con uno y ya está, y tienes que aceptarlo. Y es cierto que en un principio yo pensaba que a lo mejor era una persona que tuviera grandes dotes de cierta psicología, como para saber lo que le preocupaba a las personas o lo que pensaban en cada momento, pero en muchas de ellas no. Materialización de objetos en los bolsillos, sobre todo de Ismael, que muchas veces le apareció tabaco sin que este hombre estuviera cerca de él, dinero, incluso un billete de lotería en su despedida cuando ya no estaba con ellos. Fueron muchísimas cosas, pero como veis son detalles cortos, pequeños, que podríamos buscarle una explicación a cada uno de ellos, y sin embargo en casi ninguno, por no decirte en todos, siempre, por lo que me contaban los testigos, no había manera, porque es que a veces no estaba ni presente él para que ocurrieran estas cosas, como en este caso que ya estaba él en las Islas Baleares, donde dijo que se encontraría, dijo que se volverían a ver Ismael y él, y efectivamente una vez le vio en Madrid. Ismael iba en un autobús, cuando se quiso bajar le vio torcer por una esquina, salió corriendo. Era el Madrid entonces, que como me decía no había tanto tráfico, no había apenas gente por las calles, o por lo menos por la calle donde le vio él, y por más que corrió torció la esquina y allí no había nadie. Donde podría haber entrado fue en un estudio fotográfico o en una peluquería, y allí tampoco estaba. Por lo tanto, bueno, siempre quedará la duda, ¿no? Pero volvió a verle, creo que fue en Mallorca, aunque no sé si lo preciso en el libro, cuando fue Ismael a buscar trabajo, y allí, sin saber por qué, alguien le habló de un personaje que cumplía todas las características de este hombre de Flor de Lis, y que sabía Ismael
que se trataba de este personaje porque dijo que le vería en un par de ocasiones y una fue la de Madrid y otra fue esa. Vamos, que sabría de él, de nuevo. Ismael Barbado, que para los que lean el libro es Modesto Holgado, ¿de acuerdo? Sí, Para exacto. que luego busquen al personaje y lo puedan encontrar. También hay una fotografía al final del personaje real, del testigo con el que Gonzalo estuvo en contacto. Bueno, para terminar con este personaje me tienes que contar lo de la gallina, porque también es alucinante. Sí, lo de la gallina ocurre porque, bueno, como ocurriera en Usagre, llegó un momento en que a Ismael, este personaje, o a Modesto, como queramos, le estaba creando conflictos. Los amigos decían que era un exagerado, que lo que contaba de él, como una noche, varias noches, pero una fue digamos, la más problemática en que quiso de la presencia de él y de otras dos personas en ese olivar para acabar un agujero en el que encontrarían ciertas cosas, y ahí ocurre un episodio verdaderamente terrorífico. Y ante tanta acumulación de intrigas por un lado y de desaires por parte de sus convecinos y de sus amigos, decide, sin contar con Ismael, sin previamente avisárselo, que hiciera una demostración delante de dos de sus mejores amigos. Por lo tanto, les cita en su casa y el chino, que no sabía de nada de los planes de Ismael, es requerido por él mismo, por Ismael, le dice que haga una demostración delante de sus amigos de los poderes que tiene. Claro, el chino en ese momento dice Ismael que es la vez que más miedo le dio, porque le miró como nunca lo había hecho, con una mirada que parecía atravesarle, y le dice que bueno, que si quiere que traiga una gallina negra. Ismael, hay que decir, ya lo he dicho, más o menos lo he indicado con la vivienda que tenía, todavía se asombra la gente cuando vamos en la ruta del misterio que hago a ver el lugar, pero le dice que traiga una gallina, dice que él no tiene gallinas, que él no tiene dinero ni siquiera para mantener un corral con animales, pero que bueno, que va a ir al vecino a buscar, que sabe que tiene gallinas, y que tenía que ser una gallina negra, eso es. Entonces Ismael se va sabiendo que su vecino tiene un ejemplar precioso de una gallina portentosa negra y se la pide al vecino, este se la presta, entra en casa, está la imagen, la escena es la siguiente: entra por la puerta del comedor, porque directamente entrabas al comedor, y allí estaban sentados en la mesa camilla los dos amigos a ambos lados del chino, de frente a la puerta. El chino, nada más cerrar la puerta, Ismael le dice que deposite la gallina en el suelo y que se retire. Ismael lo hace, todo esto con una mirada un tanto agresiva por parte del chino, y en ese momento suelta la gallina, se aparta Ismael, el chino se queda fijo en el ave y finalmente este ejemplar, como digo, estupendo de gallina negra, hace un leve movimiento, cae hacia de frente y clava su pico en el suelo, y así se quedó. Ismael enseguida supo que la gallina estaba muerta, no respiraba, le miró con angustia, esperando una segunda parte, algo que fuera a acontecer, pero allí no ocurrió más. Dijo: ya tienes la demostración, ya habéis visto lo que ha ocurrido, y espero que de ahora en adelante no dudéis de lo que acabáis de ver. Los dos amigos salieron disparados de allí. El chino, o sea, Ismael le dijo al chino que por favor resucitara la gallina. Él dijo que nada, él quería una demostración, pues ahí la tenía. Ismael, compungido, sabiendo que aquella gallina valía un dinero que él no tenía, se fue a casa del vecino con la gallina entre sus brazos para devolvérsela y justificar, no sabía muy bien cómo, qué es lo que había pasado, pero en ese camino algo le hace introducirse la mano en el bolsillo del pantalón, y ahí llevaba 100 pesetas. En ningún momento el chino se había acercado a donde estaba, porque le dijo que no pasara de la puerta, y sin embargo ese dinero jamás lo podría tener él, porque él no disponía
ni mucho menos, ni semanalmente de ese dinero, y con eso pudo pagar la gallina que había matado su amigo Flor de Lis. Que no estaba hipnotizada, como podría pensar No, alguno, no, siendo claro, que se claro, sospecha que este personaje, que yo no lo sospecho ya desde luego, pero que está la teoría de que fuera un embaucador de ya estos sabemos. viajeros. Aquí, por ejemplo, en Plasencia se hizo muy famoso porque salió en el programa, no sé, bueno, eres muy joven a lo mejor, yo creo para ello, el programa Directísimo, un programa Sí, hombre. de José María Íñigo, donde iba un hombre con alacranes, con escorpiones, que los tenía hipnotizados. Sí, sí. El truco de la gallina, de pintar una raya de tiza con el pico de la gallina puesto en el suelo. Sin embargo, en este caso, yo se lo conté a Ismael, dice, no, no, ahí él no se levantó de la mesa y la gallina estaba muerta, en ningún momento despertó Claro. ni resucitó. Es más, ojalá hubiera sido así porque yo me hubiera evitado el bochorno y el enfado que, aunque lo pagó el ejemplar de sobras parece, pero sin embargo, pues fue un episodio no grato ni para Ismael ni para el vecino.